¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver cómo podemos generar un pincel de dispersión o pincel tipo scatter, viendo cuáles son sus características y cómo podemos controlarlo. Lo primero que vamos a hacer vamos a poner nuestro Photoshop en modo de pintado. Para tal efecto, vamos a utilizar nuestros espacios de trabajo. Estos los encuentro en el menú de Window, Workspace, y lo que voy a hacer es voy a seleccionar el que dice Painting o Pintado. En este caso, vean cómo cambian todos mis paneles de tal forma que me ponen a la mano las herramientas que yo voy a necesitar para poder diseñar y generar un nuevo pincel de tipo de dispersión. Lo primero que necesito para generar un pincel de dispersión es lo siguiente. Voy a partir de cero y voy a formar un nuevo pincel a partir de una forma que yo ya tengo aquí en mi Photoshop. Voy a activar este layer, que es un objeto vectorial que yo me traje de Illustrator, y vean cómo yo tengo la carita de un gatito. Bueno, para hacer un pincel, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el área o los píxeles que yo quiero que se conviertan en pincel. Voy a acercar mi imagen y, haciendo uso de mi herramienta de selección circular, voy a definir el área que quiero que conforme mi pincel. Ok, aquí están. Acomodo la selección y ya estamos listos para definirlo. Para poder definirlo como un nuevo pincel, yo voy a tener que hacer uso del comando Define Brush Presets que se encuentra en el menú de Edit. Cuando lo pulso, aparece una caja de diálogo donde yo puedo renombrar mi pincel. Vamos a ponerle Brushy. Perfecto. Para cerciorarnos que efectivamente hemos guardado el pincel en nuestra caja de pinceles, nosotros podemos hacer lo siguiente. Voy a seleccionar mi herramienta de pinceles, la normal, y fíjese bien cómo ya se activó mi paleta que dice Brush Presets. En esta, que la encuentro en la parte derecha de mi pantalla, o que también la puedo encontrar en la barra de opciones del Photoshop en la parte superior, observen cómo en la caja de pinceles, en los presets, al último, yo ya tengo definido un pincel de 103 píxeles de diámetro con la forma de mi gatito. Muy bien, bueno, voy a apagar el layer y entonces ahora lo que voy a hacer para poderle darle comportamiento a mi pincel y convertirlo en un pincel de dispersión es voy a llamar mi panel de brochas, no el de brochas predefinidas, sino el de brochas. Lo podemos llamar con la tecla de función F5. Cuando yo lo floto, observen cómo me aparece un panel total y absolutamente diferente al que estamos acostumbrados a controlar para pinceles. El panel de brochas o pinceles me permite darle las características específicas que yo necesito a mi pincel para poder trabajar con él. Observen cómo yo aquí ya lo tengo registrado en los presets. De hecho, aquí está un pincel con forma de gatito de 103 píxeles de diámetro. Lo voy a seleccionar para poder empezar a trabajar con él. Observen cómo ya ahí está el pincel expresado en toda su característica, con todas sus propiedades y en toda su dimensión. Vamos a empezar a variar esto. Lo primero que vamos a tener que hacer para empezar a construir nuestro pincel de dispersión es utilizar la pestaña Brush Tip Shape, que es la primera que vamos a encontrar en el panel izquierdo del panel de brochas. Cuando yo selecciono esta pestaña, yo voy a poder jugar con los valores del tamaño de mi pincel. Vean cómo es lo primero que puedo variar el tamaño del pincel como tal. Vamos a darle un valor de 65 píxeles y posteriormente puedo jugar con el espacio. Una línea dibujada con los pinceles de Photoshop es una forma que se repite a lo largo de una trayectoria. Mientras menos espacio tengamos entre la forma, lo que va pintando, más sólida va a ser nuestra línea. Y mientras más separado sea el espacio, vamos a poder ver cómo esta forma se puede repetir a lo largo de la trayectoria. Fíjense bien, se dan cuenta cómo yo estoy pintando una línea con forma de gatitos. Bueno, vamos a deshacer la operación. Ok, ya una vez que dimos estos dos valores originales para poder trabajar, el siguiente punto que tenemos que anotar es utilizar las dinámicas de forma o los shape dynamics. Para poder accesar a este control, yo voy a tener que seleccionar la pestaña Shape Dynamics. La pestaña Shape Dynamics me va a permitir jugar con variaciones del tamaño
de la forma de mi pincel. Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros valores que nosotros podemos controlar? Primero, la variación del tamaño. Esta pestaña me permite variar con toda intención la diferencia de tamaño que puede tener la forma de mi pincel. Nosotros en el primer deslizador que tenemos podemos decir qué tanta variación puede haber a lo largo de la línea que yo estoy dibujando. En este caso voy a dar una variación del 80%. Observen cómo en el preview ya me está indicando cómo se va a comportar mi pincel en el momento en el que yo lo esté aplicando. Y puedo controlar esta variación de tamaño de la forma del pincel utilizando diferentes comportamientos. Puedo apagarla para que la variación sea totalmente aplicada por la computadora o puedo utilizar la presión de la pluma que estoy usando en mi tableta. Bueno, voy a dejarlo con la presión de la tableta. Muy bien, puedo jugar con la variación del diámetro mínimo, o sea, el diámetro mínimo de la forma de mi pincel, vean cómo puedo reducirlo o puedo aumentarlo. De esta forma, yo ya empiezo a controlar la variación con la cual se va a ir comportando mi pincel. Vamos a jugar con un diámetro mínimo del 10% para que no sea tan pequeño mi pincel. Vean cómo tengo un pequeño pincelito y fíjense bien qué sucede cuando yo lo aplico. Se dan cuenta cómo va cambiando y dependiendo de la presión que yo vaya ejerciendo sobre mi pluma, vean cómo van cambiando los tamaños de la forma del pincel. Muy bien, bueno, vamos a rellenar el canvas de color blanco para poder seguir explicando. Una vez que yo ya jugué con el diámetro mínimo y el diámetro máximo, yo puedo jugar con valores como angulación. La angulación, observen cómo va a ir cambiando o va a ir rotando la forma de mi pincel para irle dando variedad al mismo. También la puedo controlar con la presión de la tableta, pero en este caso no lo voy a aplicar. Puedo jugar también con la variación de la redondez de mi elemento. ¿Ok? Vean cómo yo puedo ir ajustando qué tan redondo o qué tan oval puede ser la forma del pincel. Esto no lo vamos a entender a menos de que empiece a dibujar al gatito. Vean cómo está girando porque ya le pedí que fuera girando. Muy bien, vamos a deshacer esto. Y ahora le voy a dar variabilidad a la redondez de la forma. Fíjense bien cómo va deformando el contenedor. Perfecto. Estas son las primeras variables que nosotros podemos asignar en un pincel de dispersión. En este caso, lo que voy a volver a rellenar de blanco mi canvas para poder seguir explicando. El siguiente elemento que tenemos que considerar para generar un pincel de dispersión es precisamente la variable de dispersión y esa la vamos a encontrar en la pestaña Scattering. Cuando yo la selecciono, vean cómo aparecen los controles con los cuales yo puedo darle variación a la dispersión de la forma de mi pincel. Fíjense bien cómo en el preview de mi panel yo ya empiezo a ver cómo se va a comportar. Lo primero que podemos pedirle es que haga la dispersión en ambos ejes y podemos decirle en qué porcentaje queremos que lo haga. La dispersión se hace con respecto a la línea de trazo en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? Esto significa que vamos a encontrar elementos a lo largo del recorrido, arriba, abajo, a un lado y al otro del mismo, para poder ir dispersando esto como si fueran partículas. En este caso en particular vamos a dar una dispersión específica de un 400%. Bueno, ahí está. Muy bien. Y el control también lo podemos asignar con la presión de la pluma. En este caso lo voy a dejar apagado. Veamos cómo empieza a comportarse mi pincel ya con el valor de dispersión. Voy a dibujar una línea recta. Fíjense bien cómo a lo largo de la línea va dispersando mis elementos. ¿Ok? Y puedo aumentar o reducir el conteo de formas de mi pincel. En este caso, bueno, vamos a dejarlo ahí en 8 y la variación del conteo yo la puedo ir cambiando utilizando el valor de jitter. Muy bien, vean cómo, de hecho voy a alejarme un poquito para que, para que podamos ver exactamente cómo funciona esto. Vean cómo cuando yo dibujo una línea recta,
Vean cómo ahora ya tengo un pincel de dispersión. Si yo dibujo una línea ondulada, observen cómo ya tengo dispersión a lo largo de mi pincel. La última variación que nosotros podemos utilizar para aplicar un pincel de dispersión es totalmente opcional y se conoce como el Color Dynamics. Voy a activar la pestaña Color Dynamics para que podamos entender exactamente cómo funciona esto. Esta función es particularmente útil para todos aquellos que se dedican a reconstruir fotografías o a ilustrar, porque lo que hace es permite hacer una variación de color entre el color de frente y el color de fondo que nosotros tenemos en nuestros selectores de color. De lo primero de lo que tengo que estar totalmente seguro es de que podamos aplicar la variación de color por forma que se vaya dibujando. Hay que seleccionar esta casilla, la primera casilla. Y después vamos a dar la variación con el jitter, de qué, o sea, cómo queremos que se vaya transformando el color de forma en forma. Voy a dejarlo en un 50%. Muy bien. El control sí lo voy a dejar asignado con respecto a lo que es la presión de la plumilla y vean cómo además yo puedo controlar el matiz, la saturación, el brillo y la pureza del color que se va a ir dibujando con cada una de las formas que yo vaya aplicando. En este momento, esto no les dice absolutamente nada, pero ya una vez que están aplicadas estas condiciones de trabajo, yo voy a hacer lo siguiente. En mi color picker que encuentro en la barra de herramientas del lado izquierdo, yo voy a seleccionar un color de frente, un verde. Y luego voy a seleccionar un color de fondo, un naranja o rojo. Ahí está. Perfecto. Ya tengo dos colores en mi color picker. Ahora, como ya tengo activada la función Color Dynamics, ya tengo activada mi función de dispersión y mi función de dinámicas de forma, vean qué es lo que sucede cuando yo empiezo a pintar con mi pincel. Observen cómo cada uno de los puntos que forman la línea se van aplicando con un color que está en el rango entre el rojo y el verde. Voy a deshacer esta opción y quiero que vean cómo yo puedo dibujar una línea ondulada. Como podrán ver, esta es una de las funciones más útiles del manejo de pinceles que nos puede ofrecer nuestro Photoshop. Como podrán ver, el uso de pinceles de dispersión en Photoshop es un recurso creativo que podemos atesorar de muy buena manera. A mí no me queda más que agradecerles la atención al presente tutorial e invitarlos a que nos visiten en nuestra página de internet www.librisdigitale.com, que nos sigan en Twitter @librisdigitale o que nos visiten en nuestra fanpage de Facebook. Soy Javier Sánchez y nos vemos muy pronto.